A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero como siempre, la presencia de expertos que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en nuestro país. En esta noche tengo la grata presencia de estar con una experta, pero realmente experta en el ámbito legal, en el ámbito societario, en el ámbito laboral, como es la doctora Cristina Alvarado. Cris, buenas noches, bienvenida a su casa, Tributación de hoy, una vez más, porque usted ya ha sido parte de nuestra familia de Tributación de hoy. ¿Cómo ha pasado, Cris? Bien, muchísimas gracias, Cris, muchas gracias por la invitación y por esas palabras. Para mí es realmente un placer, estoy sumamente contenta de poder compartir con ustedes este espacio y sobre todo en un programa que tiene tanto éxito a nivel nacional como es Tributación de hoy para todos los profesionales del país. Mire, qué chévere es poderme encontrar con mi tocaya, con Cristina, y sobre todo con mujeres emprendedoras exitosas. He tenido ya algunas ediciones, algunos programas en donde hemos compartido con mujeres de éxito. Sí, quiero compartir el día de hoy con Cristina Alvarado, una mujer de éxito, porque realmente la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante con Vilma Andrade. Ahora nos toca Cristina Alvarado en el ámbito legal. Cristina Alvarado, una profesional joven, madre de familia, muy exitosa en el tema, hablemos empresarial, en el tema relacionado a su profesión como abogada. ¿Cómo una mujer tan joven, Cris, logra en tan poco tiempo, porque usted es muy jovencita, pero tanta experiencia, tanto respeto profesional dentro de lo que es el ámbito empresarial? Bueno, mi Cris, yo creo que realmente uno de los fundamentos importantes para ejercer la profesión, no solamente en la parte legal, sino en todas las áreas del conocimiento, es la vocación. Y definitivamente, perfecto, en mi caso particular, yo creo que mi vocación por el área legal y por el tema del derecho la tengo desde niña y obviamente con el ejemplo de mi padre, que también fue abogado. Creo que desde niña tuve esa afición, esa afinidad por el derecho. Nunca dudé cuál quería que sea mi profesión, y efectivamente en este punto me encanta lo que hago. Me encanta poder trabajar en toda la parte empresarial, en la parte corporativa. Gremial también. En la parte gremial, efectivamente en todos los ámbitos del área del derecho, que es un área bastante amplia. Y también bastante, yo digo, importante, complicada, y que hay que saber a qué profesional acudir. Yo puedo dar fe en muchos años que le conozco en su actividad profesional. Primero, que a mí me encanta hablar con mujeres emprendedoras, mujeres power, como yo digo. Y no es que sea esa feminista extrema, ¿no? Pero cuando una mujer brilla dentro de una sociedad que de por sí es dura, Cris, en una sociedad de hombres, como las abogadas mujeres, que yo también soy abogada, nos vamos posesionando en un mundo de hombres. Bueno, Cris, en realidad yo creo que la vida está compuesta de retos, pero yo creo que los retos cada vez marcan una limitación menor en esa distinción que puede haber entre los hombres y las mujeres. Así es. Yo creo que las mujeres definitivamente tenemos varios plus adicionales que nos permiten ser hasta cierto punto multifacéticas en muchas áreas de nuestra vida, tanto profesional como personal. Efectivamente, como usted bien lo dijo, yo independientemente de mi parte profesional también tengo mi familia, soy madre de familia. Unos guaguas hermosos, guapísimos, sí, bellos. Y sin embargo creo que
porque las mujeres por naturaleza tenemos esa capacidad de poder desenvolvernos en muchos ámbitos y en muchas áreas. Podemos desenvolvernos en el área personal dentro de nuestra casa como madres al cuidado de nuestros hijos, pero simultáneamente también podemos hacerlo y en la parte profesional, y podemos hacerlo con un nivel de prolijidad que yo realmente lo reconozco. Yo he tenido asistentes varones, he tenido asistentes mujeres muy valiosos, por supuesto. Todos ellos, no quiero hacer ninguna distinción entre hombres y mujeres, porque en realidad yo creo que estamos en un punto definitivamente de igualdad en ese sentido, pero sí le puedo decir que las mujeres somos como un poquito más minuciosas, más detallistas, como para fijarnos hasta en los puntos, en los detalles mínimos. Y efectivamente yo creo que eso nos permite también desarrollarnos en la vida profesional, porque si es que yo, por ejemplo, debo asumir la defensa de un caso o la defensa de un proceso, no basta con que le dé un vistazo general a las cosas. Y ya vamos a entrar a la parte profesional. Tengo que revisar minuciosamente cada detalle, porque es justamente en estos detalles en donde se puede marcar la diferencia entre un proceso exitoso o un proceso destinado al fracaso. Mire, Cris, durante todos estos años de su carrera profesional, ¿cuáles son las áreas del derecho que a usted más le gusta, lo que usted más practica, lo que usted más ha realizado, incluso en su parte, en su estudio jurídico? ¿Dónde es Cristina Alvarado, esa abogada power, que yo sí sé? Pero quiero que la gente que nos está mirando, todas las personas que nos están viendo en este momento en nuestro espacio, de nuestro querido programa de tributación de hoy, Cristina Alvarado, ¿dónde se desarrolla en esa área del derecho que solo usted lo sabe hacer? Bueno, nosotros nos hemos enfocado mucho, tanto yo como mis socios en el estudio jurídico, en lo que es asesoría empresarial, asesoría corporativa. Asesoría tanto en lo que es el ámbito societario, en el ámbito laboral, en el ámbito mercantil, y poder brindar ese soporte en lo que es la parte corporativa a nivel empresarial. Hablemos de esa parte preventiva para poder evitar lo que es el tema de litigios y conflictos, pero también nos desarrollamos en la parte de litigio, en todo lo que es el área civil, laboral, societaria, mercantil en general. Creo que ese es nuestro mayor fuerte. Nos hemos desarrollado mucho en ese sentido, pero tratamos sí de dar una asesoría comprometida, una asesoría de respaldo hacia el cliente, de tal forma que podamos evitar esta segunda fase. Así es. A los clientes no les gusta, o a la gente en general no le gusta litigar. El litigio se vuelve, o los juicios, los procesos legales, se vuelven hasta cierto punto desgastantes para las personas. Así es, Cris. Y lo que nosotros tratamos de hacer de una manera responsable frente a nuestros clientes es justamente tratar de evitar que los clientes tengan que entrar a este proceso judicial. Y Cris, es algo tan interesante que usted dice, no nos gusta. Cuando yo hablo con profesionales, y a mí me encanta hablar con profesionales, cuando yo hablo con usted, siempre el primer consejo es: tratemos de no llegar al litigio, pero eso obviamente habla muy bien del abogado, muy bien de la abogada, en tratar de ser esa ayuda oportuna, precisa, preventiva, como usted lo acaba de decir, y tratar de llegar a ese desgaste que incluso puede ser hasta emocional, definitivamente estar en un proceso litigioso, pero a veces toca. Sí, definitivamente. Definitivamente es así. Yo en realidad en ese punto creo que sí ha habido una evolución a nivel del derecho. Creo que todas las profesiones van evolucionando, pero sí creo que a nivel del derecho como tal ha habido una evolución en ese sentido. ¿A qué me refiero con eso? Hace años atrás, hace mucho tiempo atrás, cuando yo era niña, por ejemplo, y les hablé hace un momento justamente de mi papá que era abogado, efectivamente la gente contrataba a un abogado el momento en que tenía un juicio. Así es. Que tenía ya un problema. Y los abogados eran asociados específicamente al área litigante y al área del proceso judicial.
Yo creo que en eso sí se ha generado un cambio y una evolución. En este momento los clientes lo que pretenden es más bien contratar abogados para que organicen su negocio, para que organicen su empresa, asesoren oportunamente, para que ordenen todas las cosas en la parte legal, de tal forma que podamos evitar este paso al proceso judicial. Así es correcto. Sin embargo, lo que usted dijo hace un momento efectivamente es real. Dentro de este aspecto responsable frente a la profesión, uno debe evitar procesos que son destinados al fracaso. Así es. Pero lo que uno no puede es evitar el litigio si es que eso realmente implica una pérdida o va en perjuicio de nuestros clientes. Entonces, efectivamente, hay que litigar. Hay momentos en los que se tiene que litigar. Y sobre todo hay causas justas por las que se tiene que litigar. Así es. Y ahí es la parte interesante, mi querida Cris. Cuando nosotros hablamos de que hay que llegar a ciertos procesos litigiosos, el momento que Cristina Alvarado enfrenta, asesora, auspicia como abogada patrocinadora un proceso litigioso, comienza a darse una relación con el cliente, sobre todo de transparencia, de decirle las cosas como son, qué es lo que se tiene que actuar durante todo este proceso judicial. Porque, Cris, nos hemos topado a veces con abogados que les asesoran, pero cosas no tan, yo diría, ortodoxas, correctas en los procesos judiciales. Y luego lo que usted dice, viene absolutamente el tema del fracaso, de la pérdida y del desgaste de la otra parte. ¿Cómo logramos esto de que estos procesos litigiosos que se van a dar y que definitivamente se van a dar, como usted dice, Cris, y yo estoy consciente también como abogada, en otro ámbito que es el tributario, pero que vamos a tener que llegar en algún momento, ojalá que sea lo menos posible, pero que definitivamente esto pasa? ¿Cómo se puede y cómo se debe ser el profesional, el abogado, con el cliente? Yo creo que la transparencia es básica. Definitivamente la transparencia es básica. A nivel de sectores más vulnerables, yo creo que pueden existir lamentablemente colegas que pueden aprovecharse de esas situaciones para ofrecerles muchas veces a estas personas resultados que no van a llegar a generarse. No basadas en derecho. Definitivamente. Ya con un manejo responsable en ese sentido, uno definitivamente tiene que plantearle al cliente cuáles son todas las ventajas, las fortalezas y las debilidades que existen dentro de un proceso legal. El riesgo, la contingencia que puede existir y asimismo el porcentaje de posibilidades de éxito dentro de un proceso legal. El cliente finalmente es el que tiene la última palabra respecto a cómo proceder en ese sentido, pero la asesoría del abogado siempre va a ser vital. Yo siempre comparo a los abogados con los sacerdotes. Es real. Porque definitivamente el cliente tiene que sentarse con el abogado y el cliente también tiene una contraprestación en ese sentido con el abogado, porque no se trata solamente de que el abogado le haga ganar al cliente. Exactamente. El cliente tiene que también ser transparente con el abogado para que el abogado pueda medir, analizar, generar una defensa técnica real. Y sobre todo real, Cris. Exactamente. Real, no fantasiosa ni ficticia, y que el momento del proceso se caiga por falta de pruebas, por falta de evidencia, por falta de fundamento jurídico, Cris, porque eso pasa. Efectivamente. Entonces, justamente para eso es importante que las cosas se pongan sobre la mesa de una manera transparente. Y bajo ese nivel de transparencia, tanto del cliente cuanto del abogado, se pueda medir cuáles son las fortalezas que tiene un proceso y cuáles son los riesgos y debilidades que se pueden generar, las contingencias que pueden haber en ese sentido, para que el cliente tenga todos los argumentos como para que pueda tomar una decisión respecto a cuál va a ser la estrategia que se va a adoptar dentro de un proceso legal. Perfecto. Entrando un poquito, Cris, en materia, porque su experiencia en la parte societaria, increíble, en el manejo societario, en el manejo empresarial, en el manejo también laboral. ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo se enfrentan? ¿Cómo se maneja esto de los litigios laborales? Que a veces, como usted dice, son tan estresantes, tan duros, porque es de dos vías, patronos, empleados. ¿Cómo se está manejando esto del tema de los litigios laborales?
¿cuál es, siempre se llega a un litigio laboral o siempre es bueno primero llegar a una mediación o hay que llegar al litigio laboral para demostrar verdaderamente que se tiene o no se tiene la razón? Bueno, definitivamente yo creo, y vuelvo a mi punto original, para evitar este litigio laboral o para tener las pruebas, los fundamentos y los argumentos suficientes en el evento de tener que enfrentar un litigio laboral, es pertinente previamente tener empresas organizadas, empleadores organizados. Perfecto. El momento en que yo como empleador soy organizado, no quiere decir que no vaya a tener nunca un litigio laboral. O un riesgo laboral. Puedo llegar a tenerlo. Pero si es que yo tengo mi empresa, tengo mi negocio totalmente organizado, en ese punto yo puedo contar con los descargos suficientes que me permitan probar aquello que debo alegar dentro de un proceso laboral. Estoy hablando de dos grupos antagónicos. Tengo por un lado los empleadores y por otro lado los trabajadores. Perfecto. Entonces, el momento en que tengo dos grupos antagónicos, en un momento determinado puede generarse un punto de quiebre entre estas dos fuerzas que hasta cierto punto pueden ser opuestas. Existen ya en un proceso, en el manejo de un proceso laboral, muchas veces los clientes no están claros en cómo es ese manejo que se tiene que generar. El rato que yo ya entro a litigar en un proceso laboral, yo tengo que probar lo que estoy alegando. Si es que yo, trabajador, alego haber sido despedido, yo como trabajador tengo que probar ese despido intempestivo. Si yo como empleador manifiesto que he cumplido con todas las obligaciones laborales, yo tengo que probar que efectivamente he cumplido con las obligaciones laborales. Clarísimo. E inclusive ahí existe una inversión de la carga de la prueba en procesos de orden laboral. ¿A qué me refiero con esto? A que todo lo que son obligaciones laborales tienen que ser probadas por el empleador, porque se supone que el empleador, al contar con todos los archivos del manejo del negocio, debe tener dentro de sus archivos respaldada toda la documentación que pruebe que efectivamente dio cumplimiento con sus obligaciones laborales. Pagó los 13º, 14º, debe tener los informes empresariales. Si es que el trabajador tomó vacaciones, debe tener los descargos correspondientes de que efectivamente de tal fecha a tal fecha el trabajador salió de vacaciones. Dio por terminado un contrato dentro de los primeros 90 días con el trabajador. El empleador debe contar con un contrato escrito que tenga una cláusula de prueba que le permita probar ese tema. Entonces, evidentemente, en ese punto, al darse esa inversión de la carta de la prueba, de la carga de la prueba, es el empleador quien debe probar estos temas. Para esto se requiere un manejo previo, adecuado, organizado, empresas estructuradas, organizadas, ordenadas, que tengan y cuenten con toda la documentación que les permita afrontar. Que cumplan con el marco regulatorio establecido en el Código del Trabajo y, es decir, tenga clarísimo primero cuáles son mis obligaciones patronales y cómo están estas sustentadas, la documentación fehaciente que soporte. Usted acaba de decir algo interesante. Yo, patrono, tengo que probar en un proceso litigioso que yo no le debo nada al trabajador y que a lo mejor la demanda que puedo estar sufriendo es una demanda mal infundada. Porque a veces, Cris, usted ha escuchado esto, y usted debe haber escuchado todo el tiempo, pero yo como abogada también, a veces hay demandas maliciosas y temerarias. Sí, definitivamente, y eso es justamente la otra parte que iba a comentarle anteriormente, que esto por el lado del empleador, pero por el lado del trabajador también, el trabajador tiene que estar claro que el momento en que inicia un litigio o un proceso judicial, tiene que hacerlo respaldado con las pruebas correspondientes, inclusive con las reformas planteadas a través del COGEP. El momento en que yo presento la demanda, tengo que presentar ya toda la documentación probatoria que me permita, o la documentación o los medios probatorios que me permitan probar cada una de mis alegaciones. Entonces, lamentablemente, y se da muchísimo, se da en muchos casos, los trabajadores presentan demandas y lo hacen pensando o creyendo que por el solo hecho de afirmar algo dentro de la demanda planteada, ganaron, el juez les va a conceder. No es y así. Definitivamente no hay tal. Los jueces
si bien son autoridades protectivas hasta cierto punto de esta relación, de la relación, pero sobre todo de este grupo social que es la fuerza trabajadora, que hasta cierto punto podría estar en un desnivel frente al empleador. Si bien pueden ser protectivos, sin embargo, no pueden fallar en contra de lo que está previsto en la ley. Perfecto. No pueden fallar en contra de derecho y no pueden fallar sin contar con todas las pruebas de respaldo, los medios probatorios de respaldo que demuestran cada una de las argumentaciones planteadas por el trabajador dentro de la demanda. Entonces, si el trabajador dice que fue despedido intempestivamente, el despido intempestivo, ojo, no es un derecho. El despido intempestivo es una figura que tiene que probarse dentro de un proceso legal y la tiene que declarar el juez. El trabajador tiene que probar que efectivamente fue despedido. No por el solo hecho de aducir este tema dentro de la demanda, el juez le va a conceder el despido intempestivo. Si es que un trabajador o una trabajadora dice yo tengo derecho a la indemnización contemplada en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, tiene que probar que efectivamente es una persona que o es discapacitada o es sustituta de un trabajador con discapacidad y por ende tiene derecho a esa indemnización. No puede hacerlo, o sea, no basta con el simple hecho de decir para que efectivamente el juez ya le... Mire, Cris, y eso es algo tan interesante que usted acaba de topar. O sea, nosotros ya estamos, creo, hoy por hoy, tanto en un proceso que yo digo de evolución judicial, que no simplemente por el hecho de hacer una demanda, el trabajador o el empleador va a ganar. Correcto. Porque estamos hablando y estamos confiando todos los ciudadanos en la posición que estemos, que se va a hacer justicia basada en el derecho, en lo que está escrito en las leyes, porque eso es lo que le garantiza del trabajador sus derechos y al patrono también sus derechos y obligaciones, porque a la larga estamos en una relación que yo siempre comparo, Cris, como el matrimonio. Esa relación linda, hermosa, cuando estamos enamorados, recién casados o tenemos una linda relación, pero cuando pasa algo, siempre estas relaciones, como usted dice, se comienzan a deteriorar. Y peor cuando, usted acaba de mencionarlo muy estratégicamente, cuando, por ejemplo, las empresas no tienen las cosas bien o es un mal patrono y va a ser demandado. Pero hay patronos y hay empleados y empleados, porque siempre tenemos varias aristas o varios puntos de vista que mirar. Pero usted acaba de decir algo interesante. En el derecho, en el litigio laboral, gana el que tiene la razón. Efectivamente, gana el que tiene la razón, pero con un plus adicional. No solamente gana el que tiene la razón, gana también quien puede probar. Exacto, que tiene la razón. A eso quería llegar. Entonces, el que tiene la razón y el que puede probar. Explíquenos, Cris, esa parte. Sí, definitivamente. Yo puedo, como yo planteaba hace un momento, si soy empleador, le he dado vacaciones a mi empleado durante todos los años que trabajó conmigo, pero resulta que después esta persona se va molesta, contrariada con la empresa o lo que sea, y efectivamente demanda lo que es y lo que no es. Y entre otras cosas me demanda el pago por concepto de vacaciones no gozadas. ¿Qué pasa en ese caso? Volvemos a lo que hablamos hace un momento. Aquí se genera una inversión de la carga de la prueba. Es el empleador quien tiene que probar que efectivamente ha dado cumplimiento con todas las obligaciones laborales. Pero ¿qué pasa si yo como empleador le di vacaciones, pero nunca respaldé a través del descargo correspondiente que efectivamente el trabajador tomó vacaciones? Documentos internos, registros contables, lo que sea. Exactamente. No puedo probar este tema. Al no poder probar, puedo tener la razón de que efectivamente ese trabajador no tiene que ser liquidado con el rubro correspondiente a vacaciones, porque tomó vacaciones y gozó de vacaciones, pero no puedo probar este tema. Y si es que no puedo probar dentro de un proceso legal, es muy probable que el juez mande a pagar. Mire, Cris, qué interesante hablar con usted, qué bonito es hablar con Cristina Alvarado. El tiempo se nos ha ido. Cris. Y vamos a seguir hablando sobre el tema de los litigios laborales. Tenemos que hablar con usted muchos temas, pero sí, yo realmente me siento muy contenta y feliz de tenerle en mi programa y de felicitarle, porque realmente usted es una abogada que tiene mucho prestigio, muchos casos de éxito basados en el derecho,
basados en lo que tiene que basarse, con clientes buenos, positivos, pero sobre todo una abogada de éxito. Cris, mándeles un mensaje para todas las personas que nos están mirando en esta noche y que luego nos van a seguir viendo en redes sociales. Mándeles un mensaje, motíveles, esta abogada power, esta abogada exitosa que sabe hacer muy bien los litigios y que sabe ganar muy bien. Mi Cris, muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación. Para mí siempre un placer el poder compartir este espacio con usted. Realmente creo que es un espacio espectacular, es un espacio muy fructífero, lleno de mucha riqueza, de muchos conocimientos. Los profesionales que se han sentado y han pasado por esta silla creo que son profesionales de primer nivel y realmente yo le auguro el mejor de los éxitos a este programa porque considero que es un programa que va en beneficio de la formación de cada uno de los profesionales del país. Entonces, en realidad, una grata, una cordialísima invitación a todos los profesionales ecuatorianos para que puedan compartir este espacio, compartir estas entrevistas y seguirse nutriendo en todas las áreas del conocimiento. Un saludo inmenso a toda esa teleaudiencia que nos sigue y un abrazo muy cariñoso para usted y para toda la gente que nos está viendo. Qué lindo escuchar las palabras de una profesional exitosa en el ámbito del derecho, una profesional litigante, pero que sobre todo ha dicho varias cosas valiosas en este programa de esta noche. Hay que mirar siempre las dos aristas, tanto en el tema que es litigios laborales, la arista del empleador, la arista del empleado, que tengan la razón, basada en el derecho, basada en los fundamentos, basada en la demostración. Para mí, como siempre, pues un privilegio tener este tipo de entrevistadas y volvernos a ver con ustedes la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.